Cuando analizamos la estructura del acino, nos vamos a dar que externamente este acino está recubierto por músculo liso o bien células mioepiteliales, que son células epiteliales que se comportan como si fueran músculo liso. Estas células, al contraerse, van a aumentar la presión dentro del acino y van a promover la expulsión de su secreción por el conducto excretor. Esto se puede ver, ¿no es cierto?, en esta imagen, en donde este sería el acino, este otro acino, y lo que se ve aquí teñido de color oscuro, en el fondo corresponde a las células mioepiteliales. Estas son detectadas a través de un método inmunohistoquímico en donde se utilizan anticuerpos contra los microfilamentos de actina. Entonces, solamente las células de tipo mioepitelial o de músculo liso van a tener esta actina. En cambio, las células de origen epitelial estricto no lo van a tener. ¿Okay? Entonces, ese aspecto de red es lo que nos muestra la disposición de las células mioepiteliales. En esta otra imagen podemos ver un corte de laringe y estamos viendo parte de lo que sería una glándula. Esto es una glándula compuesta secretora de moco. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Glándula compuesta porque obviamente aquí el adenómero, el conducto excretor está ramificado. Entonces ahí vemos una parte del conducto excretor, otra parte y otra parte. Y lo que vemos aquí son los acinos serosos. Acinos serosos. ¿Ok? Perdón. En este caso son acinos mucosos. La tinción es distinta y por lo tanto acá hay una tinción especial que marca el mucinógeno dentro de esta célula. Rodeando, ¿no es cierto?, a las células del acino y los conductos excretores, encontramos el tejido conectivo. Entonces ese tejido conectivo representa el estroma, los acinos mucosos, que en este caso aparecen teñidos, y los conductos excretores representan el parénquima. A la derecha lo que podemos observar es un corte de páncreas. Aquí vemos una gran cantidad de acinos de tipo seroso y aquí vemos cortado el conducto excretorio. Vemos aquí parte del conducto cortado longitudinalmente y vemos aquí una ramificación, parte de la ramificación de un conducto. Lo que se ve aquí de color blanquecino es tejido conectivo entre los acinos, y dentro del tejido conectivo vemos vasos sanguíneos. Aquí un vaso sanguíneo y aquí otro vaso sanguíneo. Esta otra imagen me representa un corte de una glándula exocrina, que en este caso corresponde a una glándula sudorípara. Vemos que en este caso es un epitelio cúbico estratificado, en donde ese sería el lumen de la glándula sudorípara. Bueno, ¿por qué se ve así? Porque la glándula sudorípara, si ustedes recuerdan, era una glándula tubular simple, ramificada, o sea, la porción secretora era alargada. Entonces, si esta es la epidermis, esta es la dermis y esta es la hipodermis, esto que se ve aquí es la glándula sudorípara, y esa porción enroscada es la porción secretora. La porción secretora es lo que vemos acá. Entonces aquí vemos este epitelio estratificado de la porción secretora. Aquí vemos el lumen, ¿no es cierto?, de esa porción secretora, o sea, este es el adenómero. Ahí vemos los núcleos de las células secretoras, vemos inclusiones lipídicas, incluso esos puntitos blancos dentro del citoplasma de esta célula. Y allá arriba vemos parte del conducto excretor cortado transversalmente. Todo esto, que estas fibras rojizas y los núcleos de estas células representan componentes del tejido conectivo que están rodeando tanto a los adenómeros como el conducto excretor de la glándula sudorípara.
último, con respecto a las glándulas endocrinas. Recordemos que estas secretan hormonas y que la naturaleza química de la hormona es muy variada. Pueden ser péptidos, proteínas, aminoácidos modificadas, esteroides o glucoproteínas. Estas células de las glándulas endocrinas pueden organizarse formando cordones, ¿no es cierto?, los cuales se pueden anastomosar alrededor de capilares, ¿no es cierto? Aquí las moléculas son almacenadas intracelularmente y se liberan frente a una señal adecuada. Esta es la disposición más común, organizada en forma de cordones. Entonces las células se ordenan formando una especie de epitelio que puede estar más o menos organizado, y ejemplos de estas son las glándulas suprarrenales, la adenohipófisis y la paratiroide. El otro caso que tenemos muy frecuente es la disposición folicular. Aquí las células secretorias se disponen formando unas estructuras redondeadas llamadas los folículos, que tienen una cavidad en cuyo interior se almacena y se sintetiza una hormona. Ejemplo de estos lo vamos a encontrar en la glándula tiroides. Bueno, si hacemos un corte de la glándula tiroides nos vamos a encontrar con esto que son los folículos tiroideos. ¿Ok? Entonces en el corte histológico esto se va a ver así. Acá, entonces esto es un folículo tiroideo. Aquí al lado vemos otro folículo tiroideo. Este es el epitelio simple cúbico que forma la pared del folículo tiroideo. Vemos los núcleos y los citoplasmas de las células epiteliales que forman la pared del folículo. Aquí dentro del lumen se ve esto teñido que corresponde al coloide. En este coloide está la tiroglobulina, que va a ser un precursor de las hormonas tiroidales T3 y T4. Eso es lo que estamos viendo acá. Entre los folículos tiroideos se ven acá estos espacios que corresponden a capilares sanguíneos. Entonces en estrecho contacto y rodeando a los folículos tiroideos están los capilares sanguíneos. Entonces, por lo tanto, una vez que se sintetizan las hormonas dentro del folículo, estas difunden hacia la sangre en estos capilares adyacentes. Bueno, entrando ahora a los ejemplos de organización en forma de cordones, podemos observar la estructura de la glándula suprarrenal. Si hacemos un corte de la glándula vamos a encontrar en la periferia la corteza y al centro la médula. Esto sería la corteza y esto que se ve aquí es la médula. Entonces en la corteza nosotros podemos encontrar células dispuestas formando cordones. Donde se ve más claro esto es en la zona fasciculada, en donde los cordones forman estas estructuras columnares, ¿no es cierto? Y acá los cordones se disponen de manera más irregular en la zona glomerulosa, y finalmente la zona reticulada, donde los cordones se anastomosan formando una especie de red. ¿Cómo se ve esto acá? Bueno, esto sería la zona glomerulosa, que sería esta de acá, la zona de los cordones, que es esta que está acá, alargados, esa es la zona fasciculada, y la zona donde estos cordones se anastomosan formando una red sería esto que se ve aquí, esta zona que se ve acá, que sería la zona reticular. Y después ya acá al centro encontramos la región medular, donde nuevamente los cordones se disponen de manera irregular. Ahora, cada una de estas regiones de la corteza sintetiza y secreta distintas hormonas. La glomerulosa, por ejemplo, va a sintetizar los mineralocorticoides como la aldosterona. La zona fasciculada va a sintetizar los glucocorticoides como la cortisona. La reticulada, las hormonas sexuales como la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. Y acá en la médula, dentro de estas las células cromafines que sintetizan y secretan la adrenalina y la noradrenalina. El páncreas. Aquí vemos un corte de páncreas. Recordemos que el páncreas es una glándula mixta
y por lo tanto aquí predominan los acinos serosos que ya observamos. Aquí se ven los acinos serosos y entre medio de los acinos serosos vemos células dispuestas formando cordones irregulares. Este cordón irregular de células, por el hecho de estar rodeado de otro tipo de estructuras que son los acinos, hablamos de un islote. Entonces este es el islote pancreático o islote de Langerhans, que está formado por tres clases de células. Las células beta hacia el centro, que son las predominantes y que secretan la insulina. Las células alfa, que están en la periferia principalmente y secretan el glucagón. Y las células delta, que están tanto en la periferia como al centro y que secretan la somatostatina. Por último, otra forma de organización es que las células, estas células endocrinas se pueden agrupar formando entonces pequeños cúmulos de células entre estructuras como aquí los túbulos seminíferos. Bueno, este es un corte de testículo. Dentro de este corte de testículo vemos una gran cantidad de estructuras, estos que aparecen acá, que son los túbulos seminíferos. Entre los túbulos seminíferos encontramos el tejido intersticial, y formando parte del tejido intersticial encontramos estas células cuyos citoplasmas están llenos de esta especie de gránulos blanquecinos, que son las inclusiones lipídicas. Aquí está el núcleo de la célula y el citoplasma, que tiene este aspecto granular y que corresponde a las células de Sertoli. Entonces aquí las células de Sertoli son las que tienen esta función endocrina importante, ¿no es cierto? Estas células de Sertoli, recordemos que son las que sintetizan y secretan la testosterona en respuesta a la LH. Hay otra célula endocrina formando parte de la pared del túbulo seminífero, pero que es más difícil distinguir, ¿no es cierto?, en este corte, que son las células de Sertoli, que están intercaladas dentro del epitelio seminífero y que responden a la FSH secretando la inhibina y la proteína de unión andrógenos que se llama ABP.